Episodio 3. El sonido de pasos afuera hizo que Bullasa, que estaba a punto de quedarse dormida, abriera los ojos en la oscuridad. Levantó el brazo para comprobar el reloj que marcaba las 2:28. Todos sabían que, además de experta en su campo de estudio, también lo era en el arte de dormir profundamente. Sin embargo, estar en un lugar extraño hacía difícil relajarse por completo. Necesitaba dormir a esa hora porque sabía que si no descansaba, se despertaría cansada a la mañana siguiente, posiblemente retrasando su trabajo. Sin embargo, el sonido de pasos seguía molestándola. ¿Quién estaría caminando a esta hora? Tal vez fuera algún espíritu local, pensó. Ella ya había hecho las ofrendas apropiadas y solicitado permiso a los espíritus esa misma noche. ¿No podrían esperar hasta que ella se durmiera para aparecer en sus sueños? La primera noche ya intentaban molestarla. La doctora se volvió hacia un lado, de espaldas a su karma personal, tratando de ignorar la incómoda presencia del exterior. Desde el comienzo de la noche, Pinia había intentado provocarla de diferentes maneras, pero Busaya decidió ignorarlo y no defenderse. Valoraba demasiado su sueño como para permitirse involucrarse en discusiones innecesarias que solo servirían para irritarla. Incluso había pensado que si Pinia continuaba, simplemente dormiría en la tienda de manto y terminaría con esto de una vez. Notó que Pinia también se movió, antes de buscar lentamente debajo de la almohada. No encienda la luz, susurró Pinia en la oscuridad. No hagas ningún ruido. Si escuchas algo, no salgas. Su voz fue tan suave como un suspiro antes de que Busaya escuchara un clic en la oscuridad. Aún sin saber lo que estaba pasando, su intuición le decía que no era nada bueno. Decidió seguir el consejo y casi no se atrevió a moverse. Podía sentir a Pinia saliendo con cuidado del frente de la tienda. Trató de abrir la entrada lo más silenciosa posible, lo suficiente para echar un vistazo. Desde la primera noche los espíritus por aquí son muy duros, murmuró Pinia antes de desaparecer completamente de la tienda. Todo lo que Busaya pudo hacer fue quedarse quieto y rezar para que todo saliera bien. Sin embargo, la situación no fue como ella esperaba. Estallido. Parecía que la situación no sería tan tranquila como se esperaba. Un segundo disparo sonó rápidamente, seguido de más disparos, totalizando más de 10. Pinia acababa de escapar. ¿Estaba en peligro? Aunque no le gustó mucho, no era como si quisiera que Pinia saliera lastimada. Busaya sintió que todo lo que podía hacer era quedarse ahí, conteniendo la respiración y saltando cada vez que escuchaba un disparo. En 5 minutos, Pinia salió de los pensamientos de Búa y corrió de regreso a la tienda, que estaba iluminada internamente por una linterna. Ahora estamos a salvo. Esto hizo que Busaya se sentara rápidamente. Su rostro y sus ojos aún revelaban un estado de shock. Pinia, sin demora, encendió la luz de campo naranja que colgaba en el centro de la tienda. ¿Estás bien, Bualoy?, preguntó Pinia arrodillándose frente a él. Estoy bien, respondió Busaya, aunque su expresión aún estaba llena de preocupación. Está bien, ya se fueron. Creo que eran ladrones que intentaban robar algo para vender, respondió Pinia colocando una mano en el hombro de Busaya. ¿Estás segura de que estás bien? Ella simplemente asintió, antes de que Pinia tomara una botella de agua que estaba al lado de la cama y se la entregara. Bebe un poco de agua primero. ¿Estás bien, Pin? Ella preguntó de nuevo. Estoy bien. Los policías de turno en el lugar dispararon y huyeron, dijo, y luego se levantó. Vamos a dormir. No hay nada más de qué preocuparnos, le dijo a Busaya, quien no respondió de inmediato. No sabía que llevabas un arma. Solo para emergencias, respondió Pinia. Y se dio la vuelta para dormir. Duerme, Bualoy. Tienes trabajo que hacer mañana. Si pasa algo, te despertaré. Esa orden disfrazada de consejo hizo que Busaya volviera a acostarse lentamente, intentando forzar el regreso del sueño. Se dio cuenta de que su ex colega también se había acostado, pero Busaya, exhausta, pronto se quedó dormido. Mientras tanto, Pinia yacía tranquilamente, pero pasó la noche entre siestas y vigilia. Aunque fue difícil conciliar el sueño debido a los acontecimientos de la noche anterior, Busaya terminó quedándose dormido por agotamiento. De hecho, a la mañana siguiente quería agradecerle a Pinia que al menos la hizo sentir más segura al estar ahí con ella. Sin embargo, cuando abrió los ojos al amanecer, su colega ya se había levantado de la cama.
Después de la reunión matutina para alinear las pautas de trabajo y los límites entre los especialistas en identificación del Departamento de Policía y los oficiales forenses, no había mucho más que discutir. La tarea principal era identificar a los pasajeros para que los restos pudieran ser devueltos a sus familias para ceremonias religiosas. La responsabilidad del regreso también era responsabilidad de la policía. Se concluyó que no había posibilidades de encontrar sobrevivientes del incidente y se permitió el regreso de los equipos de rescate que se encontraban en la zona, quedando solo 2 unidades en caso de emergencia. En cuanto al disturbio de la noche anterior, los agentes informaron que se trató de un intento de robo, algo que lamentablemente no era raro en situaciones como esa. Afortunadamente no se perdió nada, ya que los ladrones fueron ahuyentados a tiempo. Ese día, otros 2 oficiales forenses del departamento de policía se unieron al equipo, lo que aligeró un poco la carga de trabajo tanto para Busaya como para Piña. Media hora después, el joven médico se encontraba frente al cuerpo de una víctima a la que le faltaba la parte inferior. El cuerpo fue encontrado esa mañana, y los agentes marcaron el lugar con estacas y cinta amarilla. Cubriendo los restos con paños separados para cada cuerpo, se agachó y cerró los ojos. Luego respiró hondo y miró al cielo. Que en paz descanses, murmuró Busaya al viento, antes de volver a llenar sus pulmones para recuperar la compostura. Rara vez tuvo la oportunidad de trabajar en el lugar, en la escena del crimen, y esta fue una de las pocas veces que se había ocupado directamente de la escena de un accidente, y un evento tan devastador era la primera vez. Ella aún no estaba lista para enfrentar algo como esto. Intentó concentrarse y ver lo que tenía delante como si fuera solo trabajo. De hecho, la experiencia más cercana que había visto fue ser voluntaria en una exhumación en un cementerio abandonado. En aquella ocasión, no solo demostró una inexplicable capacidad para predecir dónde estaban enterrados los cuerpos, sino que también destacó en clavar estacas en los lugares correctos, algo que solo podía atribuir a lo sobrenatural. Durante esta experiencia aprendió a utilizar azadones, palas y otras herramientas, ayudando a cavar tumbas y exhumar huesos. Estos restos incluían cuerpos recientemente fallecidos, otros ya en avanzada descomposición e incluso aquellos que habían fallecido hacía mucho tiempo. Fue ahí donde Wu adquirió gran parte de sus habilidades en anatomía esquelética, en un trabajo voluntario casi místico. Esta fue una de las razones por las que Busaya sintió que Piña tenía una ventaja y tenía más experiencia que ella. Piña tuvo muchas oportunidades de trabajar en el campo y casi nunca estuvo atrapada dentro de un salón de clases. La joven doctora empezó a buscar sus guantes en su bolsa de herramientas y trató de concentrarse para comenzar el trabajo del día. Se estaban organizando archivos con la lista de nombres y fotografías de los pasajeros para compararlos con los restos e identificar a las víctimas. Ese era el papel de Busaya. En otras palabras, ella era el vínculo entre los muertos y los familiares que quedaban. Aunque mentalmente deseaba no tener que hacer este tipo de tarea a menudo, preferiría observar monos y estudiar la extinción de primates que lidiar con una tragedia así. Sus ojos se posaron en los restos carbonizados que tenía ante ella. Solo unas pocas partes reconocibles. Luego colocó un marcador amarillo con un número al lado de los fragmentos y usó un cuadrado para medir las partes antes de levantar la cámara alrededor de su cuello para tomar las fotografías necesarias. Era necesario tomar fotografías antes de recoger o trasladar cualquiera de los restos. La noche anterior había encontrado su pierna derecha sumergida en una zanja de drenaje, desde la rodilla para abajo, a unos 150 metros de ese lugar. Además de la identificación, los fragmentos de tejido restante podrían utilizarse para analizar análisis genéticos, una forma adicional de confirmar la identidad de las víctimas. Esta tarea estuvo a cargo de forenses y peritos forenses. El papel de Busaya era ayudar a confirmar si las piezas encontradas coincidían con las características físicas de algunos de los pasajeros. Con cuidado, agarró una bolsa de plástico para pruebas y comenzó a recoger las pequeñas costillas esparcidas. El mayor desafío fue el hecho de que, en caso de explosión, los fragmentos se extendieran tanto que a menudo era imposible reunir todas las partes de un cuerpo. Esta fue la dificultad más agotadora del trabajo. Algunos de los agentes comenzaron a marcar una pequeña estaca
los lugares donde encontraron fragmentos, rodeando esas zonas con cinta amarilla para poder realizar más tarde sus labores de rescate. Busaya miró a Pinia, que había llegado hoy con una caja de herramientas probablemente solicitada a uno de los oficiales. Pinia estaba a unos 15 metros de distancia, concentrada en su propio trabajo. Cuando notó la mirada de Busaya, la joven doctora rápidamente desvió su atención, volviendo a lo que estaba haciendo. Cuando terminó de examinar el primer cuerpo, se trasladó a otra zona más distante. Doctor Busaya llamó a un oficial que estaba a cargo de la logística y a quien Busaya había conocido al llegar al lugar. Había sido enviado por el Departamento de Aviación para coordinar acciones entre todos los equipos involucrados. Ya se envió la lista de nombres y fotografías de todos los pasajeros. Ahora está en proceso de verificación. Busaya se puso de pie al escuchar la noticia. Si necesitas utilizar estos datos, puedes solicitarlos en la tienda de comando. Gracias, oficial. Oh, por favor, notifique también a la doctora Pinia, añadió el oficial antes de alejarse. Y ni siquiera me preguntó si quería hacérselo saber, pensó Busaya para sí misma. Buscó su pequeña pala y al encontrarla se dirigió hacia donde Pinia estaba agachada frente al cuerpo de otro pasajero, quien sorprendentemente no estaba tan dañado y parecía haber muerto boca abajo. Pinia observó el área circundante, preparándose para tomar fotografías antes de que los oficiales vinieran a retirar el cuerpo. ¿Me golpearás la cabeza con esa pala?, preguntó Pinia, sin quitar la vista de su trabajo. Autodefensa. Realmente me encantaría atacarte, murmuró Pinia mientras presionaba el botón de la cámara. ¿Quién sabe? ¿Qué deseas?, preguntó finalmente Pinia, todavía concentrada en sus fotos. Un oficial me informó que la lista de víctimas y las fotografías ya están en la tienda de mando. Si lo necesitas, podemos ir a buscarlo. Pinia la miró sin comprender, antes de asentir levemente. Si vas, tráeme una copia también. ¡Qué flojo! Claro, respondió Busaya, arrastrando sus palabras queriendo ser sarcástica. ¿Qué encontraste hoy?, preguntó Pinia cambiando de tema. 2 brazos y un cuerpo completamente destrozado. No estoy seguro si fue por la explosión o la caída, aún no lo he examinado en detalle. Pero al menos es un cuerpo completo, explicó, haciendo que Pinia soltara un suspiro. Eso es horrible, murmuró Pinia. Nunca me gustó trabajar en desastres o explosiones, principalmente por esto. Levantó la mirada para encontrarse con la de Busaya, quien parecía exhausta. ¿Dormiste algo anoche? Quizás 1 hora. Y por cierto, gracias por lo de anoche, dijo, y sin esperar respuesta se alejó. No estaba segura de si Pinia había aceptado su agradecimiento, pero en ese momento no importaba. Y no le importaba. Sin embargo, Pinia, que había escuchado, la miró desde atrás y luego una leve sonrisa apareció en sus delgados labios sin razón aparente. Después de eso, los dos no hablaron más. Cada uno aceleró el trabajo para terminar lo más rápido posible. Ya era el tercer día y había una cosa más de que preocuparse: orar para que el clima ayudara. Aunque a Búa no le gustaba el sol fuerte, de hecho a nadie le gustaba el sol tan intenso que les hace arder los ojos durante el día. Lo último que quería ahora era lluvia, hasta que se recuperaran todos los cuerpos, sin mencionar que dentro de las próximas 24 horas los cuerpos o sus fragmentos comenzarían a ser infestados de gusanos e insectos. Entonces comenzaría el proceso de descomposición natural. Por supuesto, el olor desagradable sería algo que deseaba encontrar lo menos posible, pero no podía evitarlo. No lejos de la tienda de trabajo se instaló una tienda de campaña para guardar los cuerpos recuperados de los restos del avión. Los cuerpos sin fragmentos aún no identificados serían llevados ahí, separados en partes completas y fragmentarias, y luego identificados uno por uno. Estaba concentrada en trabajar cuando levantó la cabeza del montículo de tierra cuidadosamente, removió a mano para las pruebas y antes de darse cuenta era casi la 1 de la tarde. Decidió salir a almorzar mientras su estómago gruñía. Aún así, todavía sentía que no quería perder el tiempo ni siquiera para comer. Caminó lentamente hasta la tienda de mando para solicitar 2 juegos de documentos con nombres, esperando que si encontraba a Pinia pudiera entregárselos todos a la vez.
Al llegar al área de cabaña temporal construida apresuradamente para servir como cafetería para los empleados involucrados en el incidente, notó que Pinny estaba hablando con un hombre imponente vestido con un traje negro no muy lejos. Ambos tenían una expresión tensa en sus rostros. Ella asumió que estaban discutiendo el incidente de la noche anterior. Solo esperaba que no hubiera más eventos inesperados como lo de anoche. Por un breve momento, un pensamiento cruzó rápidamente por su mente, haciendo que su corazón sintiera una extraña calidez. Se sintió extrañamente cómodo con la seguridad de la presencia de Piña durante este tiempo.